Bien amigos, continuamos con la mañana de la 98.5, estamos en Adeom FM, estamos en la radio de los trabajadores, estamos a pura levantada de tierrita con Carlos Malo y la polquería, y levantando tierrita anda Lorena Luján, Ramón Ruiz, Carlitos Clavijo, Diego Tacoronte y toda la barra que están alineados allí en ese equipo de representación de los trabajadores del Banco de Previsión Social, donde nos representan, ¿no? Nos defienden Sol Maneiro, que me quedaba por allí porque es la más joven del grupo. No quiere decir que los otros sean adultos grandes, ¿no? Sino que es la nueva incorporación. Y yo tengo a una chofer especializada ya en entrevistas de con el mano libre, que es Lorena Luján. ¿Cómo le va, Lorena? No te dejamos ni manejar tranquila, ni trasladarte te dejamos. No hay problema. Buenos días, en estos últimos tiempos hemos tenido que improvisar de todas maneras, de todo tipo de cosas, así que ya somos expertos en otras cosas también. Qué bien. No nos preocupamos. Lo importante es llegar con información y llegar a los espacios que tenemos todo el año, y eso es lo principal, el poder hacernos un segundito ahí y poder plantear en qué andamos, que sí andamos a 1000, que ahí te faltó Pablo Torres, Sí, lo que decía, y sí, no, a ver, no es la más chiquita tampoco. No, por eso dije, claro, por eso después que dije eso me tuve que ir sobre mis palabras. Sí, me tuve que ir sobre mis palabras porque yo quise decir la nueva incorporación, dije la más joven, esas cosas que uno dice para... ¿Viste cuando querés usar palabras difíciles? ¿Por qué no hablas sencillo? Claro, yo siempre digo, a mí me encanta hablar sencillo, y a veces acá en la radio metemos un pa adelante y somos bien descontracturados, pero yo creo que lo peor que hay es cuando querés hablar difícil, ¿viste? Y metés la pata, porque después sobre eso no hay retorno, pero vamos a hablar más fácil hoy. ¿Vos sabés por qué? ¿Vos sabés por qué vamos a hablar fácil? Porque tengo un folleto que me trajo mi amigo Walter Hernández, que siempre está prendido a la mañana y que colabora con la Comisión de Seguridad Social desde aquí, desde La Valleja, y le pedí listas que una vecina preocupada quería para repartir, y me consiguió información de la que ustedes nos proporcionan a través de las redes, pero en papel, una cosa espectacular. Y tengo el folleto en mis manos y lista 11 con la gente que trabaja, y me parece espectacular porque tengo las 11 propuestas de la 11, y la gente tiene que saber por qué hay que votar al equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, el equipo de Ramón Ruiz, el equipo del PIT-CNT, el equipo de los trabajadores que rinden cuenta con los trabajadores desde hace un montón de tiempo. Y vos sabés que voy a arrancar al revés. Yo soy de mirar los libros, primero la contratapa y después la tapa. Y en el punto 11... dice reducir el déficit, y el déficit marcado allí como una cuestión de que alguien dice que es déficit. Yo, para mí no, para mí si la plata la pone Estado, la ponemos nosotros, los mismos que ponemos para el Banco de Previsión Social, entonces no es déficit. Pero bueno, podríamos estar filosofando mucho tiempo y vos no tenés tanto hoy. Reducir el déficit del BPS a la mitad, y dice que hay una propuesta elaborada del afiche y que permitirá ajustar los números del BPS a la realidad, disminuir la asistencia financiera a la mitad. ¿Cómo podemos hacerle entender al que no está empapado del tema, Lorena, de que cuando se habla del déficit de un BPS fundido, escuchamos un representante de los empresarios aquí diciendo que el peor enemigo del empresario era el BPS, una cosa bastante compleja para quienes entendemos que no, pero ¿cómo lo podemos transmitir? ¿Cómo logramos que las exoneraciones se complementen por otro lado y no que sea un déficit? ¿Cómo le podemos explicar a la gente que el déficit se puede bajar a la mitad solamente moviendo unas perillas, ya que estuvieron tan de moda las perillas en algún momento? Principalmente, Mario, aclararle a la gente que si bien se le dice déficit,
no es un déficit, claro, sino una asistencia financiera. Porque la Constitución dice que si la protección social, en este caso la seguridad social, necesita una ayuda de lo que viene a ser el dinero de todos nosotros, el rubro cero, y el gobierno de turno se tiene que hacer cargo y hacer esa asistencia financiera. ¿Para qué? Para que la seguridad social no se resquebraje y deje de pagar todo lo que son subsidios a todas las personas que realmente lo necesitan. Y por ejemplo, yo ahora acabo de salir de una reunión de coordinadores de tiendas de vestimenta. uh-huh. ¿Cómo le explico yo a un compañero o a una compañera de esas tiendas que todavía están en el seguro paro, algunos por la pandemia, de que se va a rebajar, que vamos a sacar el déficit, esa asistencia financiera, porque es lo que propone, por ejemplo, lo que propone una de las listas, que no es la nuestra, que está para el 28 de noviembre, recortar los subsidios. No, los subsidios no se pueden recortar porque son los que van a mantener una estabilidad social en nuestra población y económica. Claro. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque esa asistencia financiera es la que hace el sostén de la amortiguación de los malos momentos de las mismas empresas también. Porque el empresario que se quejó por esto, por ejemplo, no dice, bueno, nosotros hemos mandado al seguro de paro gente que no teníamos que mandar quizás. Claro. Y lo tenemos que pagar entre todos. Uh-huh. Porque se está quejando de lo que se paga, pero no de lo que no pagan los mayaoros. Entonces eso lo tenemos que saber. ¿Y cómo lo reducimos? Hay cómo reducirlo. El equipo de representación de los trabajadores ya hizo una propuesta al Parlamento, que obviamente no la llevaron adelante, claro. Uh-huh. que es transparentar los números. Uh-huh. Porque ahí tenemos, en ese déficit, tenemos números que en realidad no son de la seguridad, si bien son de la seguridad social, pero hay que transparentarlos. Claro. Nosotros tenemos de déficit, como dicen ellos, asistencia financiera para nosotros, un punto del PBI, que son 600 millones uh-huh. anuales de uh-huh. dólares, más o menos. Sí. Más o menos. Un punto. En exoneraciones patronales, que las exoneraciones patronales las pone el gobierno, uh-huh. las determina el gobierno. Y ojo, que con esto no estoy diciendo que estoy en contra de las exoneraciones patronales, sino de transparentar los números. Tenemos 233 millones de dólares solo de exoneraciones patronales. Claro. Por eso hincapié en esto. Porque ya tenemos ahí casi la mitad de ese famoso déficit. Pero tenemos también, por ejemplo, nosotros a la DGI en realidad al uh-huh. DPS, por pasarle los 7 puntos del IVA, como nos pasa, uh-huh. y la recaudación del IAS, sí. nos cobra una comisión de casi 90 millones de dólares. Uh-huh. Entonces, entre entes públicos nos cobramos comisiones. Ajá. Pero es muy gracioso, porque lamentablemente es gracioso, de que nos cobramos comisiones entre los públicos, pero nosotros, BPS, le hacemos el trabajo a las AFAP, que son empresas privadas, que llevan muchas ganancias, 1.200 millones de dólares le pasamos anualmente a las AFAP desde BPS. Uh-huh. Eso también se tiene que saber. Entonces, si ponemos los 233 millones de las exoneraciones patronales, más los 90 millones de la DGI, que es transparentar los números, estamos en la mitad del déficit. Claro. Aparte, hasta un poquito más de la mitad. Claro. Aparte esos 233 millones de exoneraciones, no deberían ser, no se pueden contar como egresos. O sea, no se pueden contar. Si yo lo exonero, es porque tengo con qué cubrirlo.
¿no? Porque si yo para incentivar a alguien le digo, no me pague 100, pagame 90, es porque los 10 pesos los pongo de otra caja, de otro lugar, de otra reserva. A ver, yo vendo, yo qué sé, medias, y cuando hago 3x2, la media esa que se va, no es que la pierdo la plata. No es que, es porque resuelvo financieramente de otro lado. Y acá es lo mismo. Yo para incentivar que haya más laburo, para incentivar, vaya a saber qué, propongo. Porque no, seguramente se generan más empleos, sí. porque no podrían decir, bueno, si sacamos las exoneraciones patronales, que la gente también tiene que saber, la población tiene que saber que las exoneraciones patronales en este momento son salud privada, educación privada, bueno, las iglesias, el transporte, es todo privado. Aclarar eso, porque muchas veces se asocia a que, bueno, estamos... Que es el Estado y lo que pesa el Estado. Se está, sí, exonerando con el mismo Estado. Entonces, podría ser de que las empresas nos digan, bueno, como no tenemos más exoneraciones patronales, damos quiebra porque no lo podemos pagar y cuánta gente queda sin trabajo. No es la intención, pero sí transparentar los números, nada más que eso. Y también que tenemos ahí, que van enrabados, la eliminación del lucro dentro de la seguridad social, también nos trae que 1.200 millones de dólares que le pasamos anualmente a la SAFA, y todo eso si viniera para BPS, seguramente teníamos un superávit. Claro. Entonces, hay que ver los números, verlos, pero verlos a nivel general, verlos con un diálogo social, que no estén ciertos sectores nomás o ciertos expertos como pasa, y como pasó en realidad, como se votó este viernes pasado el documento de propuestas de pacto que presentan en contra de los intereses de los trabajadores, y que sin duda que es un gran problema y una gran atención que vamos a tener que prestar, pero que lo hacen muy callados y como es, y escondiéndose, porque si la población, yo pienso que si la población realmente se entera de lo que está sucediendo, tendría que, bueno, que levantarse y salir a la calle a luchar por estas cuestiones que vamos a tener, que son realmente de recorte para todos y todos los trabajadores. Entonces, se visualizan muchas cosas, pero no todo a la hora de reformar, porque esto del déficit de la seguridad social lo tienen como caballito de batalla para poder reformar la seguridad social, en realidad. Claro, aparte ya han impuesto en la gente que la seguridad social necesita una reforma, necesita un cambio, y ya la gente sabe que necesita un cambio, entonces como que cualquier cambio afecta menos porque ya tenés implantado allí el que la seguridad social, las cajas de jubilaciones o como le quieras decir, necesitan un cambio, una reforma. Entonces, en esa reforma, lo más probable es que no vengan beneficios extra. Y menos si se habla del documento que se presentó, con aumento de los años de trabajo, con diferencias a la hora de la paramétrica, de los cálculos, para poder jubilarte. Hay cuestiones que hoy la ciudadanía tendría que estar más que enterado, tanto los activos como los jubilados, ¿no? Porque también van a perder beneficios o derechos adquiridos. Entonces, por eso yo arrancaba por el punto 11, porque el punto 11 es otra de las cuestiones, otro tema que ya está impuesto en la sociedad, el déficit del BPS o el problema del BPS, o la carga que es el BPS para los uruguayos, y no toman en cuenta lo beneficioso que ha sido el BPS para los uruguayos en tiempos de pandemia, en tiempos anteriores a la pandemia, después de la pandemia, porque también parece que hay como un estancamiento ahí, ¿no? Hay un paréntesis que todos tenemos que ver la seguridad social durante la pandemia, ¿no? Yo le decía a Ariel Ferrari el otro día que estuvo por acá, junto con Gustavo Latorre del equipo de Lonaspu, de la lista 1,
Y yo le decía, mis hijos nacieron en el 95 y 98 en el Canzani, porque por suerte era trabajador y el BPS me permitió la asistencia médica para que mi señora tuviera a mis hijos. Entonces digo, el BPS es bastante más importante que si nos jubilamos a los 60, a los 65, o si vamos a tener que poner algún peso del IVA o algún peso de otro lado para complementar ese déficit, ¿verdad? Exacto. Y por eso te ponía de ejemplo la reunión de la que salía recién, ¿no? Uh-huh. Muchos compañeros emocionados nos decían, no sé qué hubiese sucedido de nosotros si no hubiese estado el BPS. Claro, claro. Con eso me quedé en esa reunión, ¿no? De que más allá de que defendemos la seguridad social, de que defendemos la representación social y demás, principalmente con eso, de cuánto nosotros luchamos día a día para que se tengan esos beneficios, la población, los trabajadores, todos luchamos mucho para que no se pierdan esos beneficios que seguramente no quiero ser muy trágica, ¿no? Pero seguramente podía haber sucedido alguna crisis social que quizás alguno se acuerda del año 2002, donde tuvimos que despedir amigos, compañeros y hasta despedirlo de por vida, ¿no? Porque Uh-huh. tomaban un camino de desesperación Uh-huh. muy fuerte. Uh-huh. Y que eso lo pudimos aguantar porque estaba bien en la seguridad social, porque teníamos esa protección social que no nos permitió caer en una crisis social que podía haber sido abismal. Lorena, yo no quiero robarte mucho más tiempo, pero estas charlas son tan importantes que te sigo dando un poquito más de minutos al aire. Cuando me dijiste 15 ya van 17. Claro, es un tema, porque también hay en el punto 5, para tirar puntos al azar, yo sé que se nos va a venir el 28 de noviembre más rápido que los espacios que tenemos en la radio, entonces no vamos a poder ni siquiera tal vez tocar los 11 puntos, pero el punto 5 para las personas con discapacidad y ya como arranca el texto, dice, proponemos humanizar el baremo, con que miden los grados de discapacidad para otorgar o no una prestación. Qué importante es humanizar, ¿no? Ese trabajo del BPS de atender a los hijos, a los trabajadores, a las personas que tienen pensión por discapacidad. Qué importancia humanizar, porque acá estamos hablando, con este punto hablamos de humanizar toda la seguridad social. Si se humaniza un poquito más la seguridad social, estoy seguro que hay puntos que no se discuten solamente desde el punto de vista económico. No lo discuten desde el punto de vista un peso más, un peso menos, sino esa cuestión de poder humanizar. En ese punto el equipo de representación de los trabajadores, yo sé que ha trabajado mucho, pero ¿por dónde se tiene que seguir humanizando la previsión social a través de esta propuesta de la lista 11? Exactamente, Mario. Y más en estos tiempos donde hablábamos de otras cuestiones, humanizar es fundamental para vivir y para seguir adelante, principalmente para seguir adelante. Y es muy grato saber que estamos en esta lucha, porque es horrible para mí, capaz que porque estoy con los sentimientos medio a flor de piel, Uh-huh. En estos últimos días, es tremendo poder, escuchar cómo algún representante dice que hay que recortar derechos. Uh-huh. Y priorizando lo económico y no lo humano. Se me complicó un poquito, pero, sí, pero priorizando lo económico y no lo humano, Lorena. Exacto. Recortar derechos y poner a la seguridad a cuestiones de la seguridad social
como por ejemplo la discapacidad, decir, bueno, la discapacidad se tiene que ocupar el Ministerio de Salud Pública. No, la discapacidad no es una enfermedad, y eso nos hace tan mal escuchar cuando quieren poner la seguridad social, perdón, la discapacidad como una enfermedad, como una patología. Y bueno, quizás también, ¿no? Lo que me lleva a mí como trabajadora de la salud, es también de que, a pensar de que es tremendo todo lo que hemos luchado, tanto socialmente, políticamente y demás, para tener lo que tenemos en este momento, un buen seguro de salud fortalecido y demás, y que tiene muy buenos adelantos, pero la discapacidad no se tiene que atender en el servicio de salud, no es una patología, y eso lo tenemos que saber. No se puede tratar a la discapacidad como una patología. Entonces, me lastima escuchar un candidato a la representación de los trabajadores decir que la discapacidad tiene que ser tomada por el servicio de salud, de su prestador de salud. Y no, eso sin duda que creo que si hay que poner en la balanza, si hay una persona que nos está escuchando, la gente que trabaja, que va a ir a votar el 28, y no lo sabe eso, y se va a llevar por lo que dice una lista, la carátula que dice una lista, y es lo que vota generalmente, y politiza, va a politizar la representación social, bueno, que sepa también que en la campaña ese representante está diciendo que va a recortar los subsidios, pero también el despilfarro que habla de la discapacidad y demás lo va a poner en el servicio de salud, y que no corresponde. Por eso es fundamental ver el punto 5 de personas con discapacidad y el equipo de representación de los trabajadores de la lista 11, que dice: proponemos humanizar el baremo para que se midan los grados de discapacidad para otorgar o no una prestación. Hay que humanizarnos más nosotros todos y empezar a ver esas cuestiones no desde el punto de vista del discurso económico, ¿no? Si un discurso político arranca con el despilfarro, yo creo que tengo que revisar de qué está hablando ese actor político, porque en ese caso, lamentablemente, la lista que no acompaña a los trabajadores, la lista que compite, no es una lista de un movimiento político, y nosotros por eso hablamos con ustedes, porque son quienes representan los trabajadores organizados. Tal vez si hubiera una lista que represente otro tipo de trabajadores, organizados de otra manera, y aquí hubieran 2 centrales, 3, 5, capaz que hubiéramos tenido las dos opciones, pero esta otra opción no la pudimos encontrar porque no representa a los trabajadores. Es una pena que lo diga así, pero viste cómo sucede. Lorena, yo no te voy a robar más tiempo porque sé que estás muy ocupada. Pido disculpas porque estamos acostumbrados a hablar una hora, porque estamos acostumbrados a hacer otra distensión también, y hablar a lo apurado y demás. Es insólito. Con la puta voz que me va quedando también. Claro. Y es insólito. Es insólito también, Lorena, que ustedes que están acostumbrados a todos los medios que a los 10 minutos los tiran para afuera, a los 24 minutos acá decimos que es incómodo porque hablamos poco, ¿no? Son diferentes formas de diferentes perspectivas de hacer radio, de ver las cosas. Yo me quedo con lo que dice el afiche en su portada, ¿no? La lista 11 con la gente que trabaja juntos y en equipo defendiendo tus derechos y la seguridad social. Vamos arriba, Lorena, los esperamos el jueves que viene, y después vamos a seguir hablando todos los jueves como siempre, después del 28 de noviembre. Que pases muy bien. Bueno, Mario, muchas gracias, y un saludo muy grande a todos los compañeros y compañeras que están haciendo hasta lo imposible para poder militar por esta lista y para poder reafirmar lo que es la seguridad social. En este momento voy por 8 de octubre y me emociona pasar por enfrente al CAMU en oncología, donde mis compañeros de federación están con una mesa
entregando listas e informándose, y dice, los trabajadores votamos la lista 11. Me quedo con eso, emocionada, me voy para la otra reunión, que ya estoy llegando al Hospital Pasteur, que decidió no solo hacer una asamblea en el salón gremial, sino que vamos a la plaza del hospital para que escuchen los usuarios también. Qué bueno, qué bueno. A seguir cuidando también la salud, los tiempos, porque después hay mucho repecho, 5 años de mucho trabajo. No hay que gastar toda la energía sobre esta semana, Lorena. Hay que cuidarse y seguir trabajando en equipo. Que pase muy bien. Déjame mandarle un saludo enorme, porque esto queda en la columna cuando subimos a YouTube y quiero que las compañeras lo escuchen, porque no sé si nos están escuchando por internet. A Jimena y a Valeria, que hicieron un laburo imponente para tratar de ponernos en contacto cuando estaba todo complicado, y Valeria, que me decía que tenía el niño enfermo de licencia médica, igual le hicimos laburar porque ahí hay compromiso. Entonces les quiero mandar un beso enorme también, y a todo el resto del equipo. Gracias, Lorena, buena jornada y nos vemos el jueves. Bueno, muchas gracias, Mario, nos escuchamos todo el jueves, que pase muy bien. Chau. Amigos, les cuento, pasó la columna de el equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Y les confirmo también, para cerrar, que estoy en contacto en este momento con Ariel Ferrari, del equipo de jubilados, del equipo de Leonaspu, de la lista 1, y mañana a las 10 vamos a estar conversando aquí en la radio también, como debe ser en la radio de los trabajadores. Nosotros vamos a la pausa y seguimos. Pausa y seguimos.